Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estamos en horario de fase B, que recordemos pues las conferencias de fase B son un poco más profundas. Es recomendable haber visto las conferencias de fase A. Sin embargo, pues si surge alguna inquietud o alguna pregunta respecto al tema que vamos a ver el día de hoy, pues pueden dejarlo en los comentarios. También sus saludos, sus aportes, pueden dejarlo en los comentarios. Y en la medida pues que vamos desarrollando el tema, pues podemos ahondar con sus preguntas un poco más en el tema. Me van a dar 2 minuticos mientras compartimos en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio al tema del día de hoy. Las personas que quieran compartir el link de inicio de la conferencia, pues pueden hacerlo en este momento. Hoy estaremos viendo este tema tan importante como es el verdadero bautismo. Pues vamos a ver cómo muchas veces pues se ha hablado de, de lo que es el bautismo o vemos cómo se ha dado es a través de un ritual externo. Ese ritual externo vamos a ver el día de hoy pues cómo nos muestra un ritual interno que vamos a ver pues cómo a través de la simbología pues nos dejaron los maestros qué es lo que significa en realidad ese compromiso de bautizarnos. Entonces ya estamos terminando de compartir. Vamos a revisar el audio y estaríamos iniciando. Déjenme revisar si están llegando los mensajes. Bueno, veo que sí, vamos a ir dando inicio al tema del día de hoy. Permítanme un momentito. Estamos verificando y ya estaremos dando inicio. Bien, bueno, vamos a ir dando inicio a la conferencia del día de hoy. El verdadero bautismo. Entonces vamos a pasar a las diapositivas, donde vamos a iniciar pues con el objetivo de la conferencia, que es comprender qué es el bautismo, y cuál es su trascendencia esotérica. Entonces, vamos a iniciar hablando, ya va, permítanme un momentito.
disculpan la interrupción. Bien. Entonces, el bautismo es un pacto de magia sexual. El ritual del bautismo es una ceremonia mediante la cual el bautizado hace un pacto con su Dios interno para practicar más adelante la alquimia sexual. Entonces vamos a ver pues cómo ese ritual que siempre vimos de manera externa, donde se bautiza incluso al niño siendo pequeño, pues en realidad ese era un pacto que se hacía para que cuando ese niño pues fuese, ya tuviese edad para tener pareja, pues en ese momento tenía ese convenio con su ser interior de seguir esa guía para eh, practicar esa alquimia sexual con su pareja, donde, perdón, a través de la práctica suprasexual y con el trabajo con los tres factores de la revolución de la conciencia, pues iba a crecer internamente a través de la creación de los cuerpos. Bueno, por acá nos saluda Ramón Sequera, que se une a la conferencia. Bueno, bienvenido Ramón y bienvenidos los compañeros que veo que por acá están conectados. Entonces vamos a ver varios aspectos de ese bautismo exotérico y del bautismo esotérico, o sea, ese bautismo hacia afuera, ese que se hace como una ceremonia donde se muestra muchísima simbología y sin embargo no se conoce lo que significa pues toda esa simbología. Por acá nos saluda Edith Elisa, bueno, bienvenida Edith. Entonces, ese bautismo exotérico o público, que donde van los padres y van los padrinos y bautizan al niño frente a un sacerdote, vamos a ver que se veía esa simbología donde al niño se le ponía agua en la cabeza. Ese aspecto de poner agua en la cabeza viene a mostrar pues cómo en el bautismo esotérico o interno pues está mostrando cómo ese niño está haciendo ese compromiso de acuerdo con sus padres y sus padrinos que le darían la enseñanza de los tres factores de la revolución de la conciencia para hacer ascender sus aguas hasta la cabeza. Entonces, por eso en ese ritual pues se le pone agua en la cabeza al bautizado. Entonces, allí veíamos muchos aspectos. Aquí vemos pues cómo cuando ya ese niño fuese un adulto, el hombre alrededor de los 21 años, cuando ya se termina de formar la última capa testicular en su órgano sexual, pues ya allí está preparado para unirse sexualmente a la pareja y la mujer a los 18 años. Entonces allí vemos pues que en ese punto donde ya se uniera en matrimonio, pues iba a trabajar con la magia sexual para hacer las creaciones internas. Allí entonces esos padrinos que se comprometían a enseñarle a ese niño, una vez que ya fuese creciendo, los misterios del sexo, o sea, del suprasexo, para que trabajara con la magia sexual. De la misma manera, pues los padres también, conociendo, porque en aquellos entonces, desde que empezó a hacerse este ritual del bautismo, los padres ya conocían incluso, pues, quién era la pareja interna de esa personita que en ese punto, pues, estaba bautizando. Vemos en la simbología y de hecho pues en las donde se hacen estas liturgias se ve que están dos pilas de agua bautismal, donde esas dos pilas de agua bautismal vienen a mostrar las dos glándulas sexuales que son las que contienen el agua que se hace ascender por la cabeza. Entonces esas dos pilas de agua vienen a mostrar o los dos testículos en el hombre o los dos ovarios en la mujer. Vemos que hay otros elementos como la vela encendida, porque allí se muestra pues cómo esa vela, o sea, ese hilito interno de la vela viene a mostrar ese canal del Nadi Chitra por donde asciende la energía hasta nuestra cabeza en esa unión sexual con la pareja. Está la sal. La sal viene a mostrar el sacrificio por la humanidad, o sea, el amor o nuestro amor que está en las obras.
y que se necesita hacer esa parte del sacrificio por la humanidad para sacar adelante ese trabajo de hacer la creación de los cuerpos. También o sea, porque la sal se le pone en el ritual al niño en la lengua, se le ponía también aceite aquí en la cabeza. Ese aceite viene a mostrar, como vimos en otras conferencias de fase B, la mezcla alquímica, el vitriolo. Y esa mezcla alquímica viene a formar lo que es el azufre, el mercurio y la sal. O sea, la unión de los tres elementos alquímicos es lo que viene a mostrar ese aceite que se le ponía en la cabeza al niño al bautizarlo. Entonces, la consumación del bautismo se logra en el sacramento del matrimonio con la práctica del arcano o AZF, que es la práctica del suprasexo. O sea, allí es donde cuando la pareja se casa, pues tienen a partir de allí la oportunidad de sacar adelante esa consumación del bautismo, porque hizo el compromiso estando pequeño y ya pues cuando ya tiene su pareja, pues allí es donde va a iniciar ese trabajo para llegar a alcanzar lo que es el verdadero bautismo. Aquí vamos a ver los pasos para el bautismo, donde la enseñanza de los misterios de la magia sexual, los padres se comprometían a enseñar al niño, y faltando los padres, pues los padrinos estaban comprometidos en enseñarle los misterios de la magia sexual a ese niño bautizado. El pacto sexual, lograr la castidad con la pareja, matar al yo fornicario. Ese pacto sexual es con nuestro ser interno y con nuestra pareja al momento en que se da el matrimonio. Y en ese punto, pues donde la pareja ya alcanzaba el matrimonio, pues iniciaba a trabajar con la alquimia sexual. Entonces ya al empezar a trabajar en la formación de los cuerpos internos, trabajando para alcanzar la castidad, donde ese niño, pues como ya era instruido en los misterios del sexo, pues ya desde pequeño iba trabajando para ir eliminando al yo fornicario, ir eliminando los aspectos de la lujuria, de manera de que cuando llegara a ese punto del matrimonio, pues ya tuviese ese compromiso de unirse sexualmente, no para fornicar, sino para hacer las creaciones internas. Entonces, ya cuando la pareja inicia en la práctica del suprasexo, hemos hablado en otras conferencias de fase B, pues cómo se da la prendida del fuego en ese punto donde se presenta la prueba, esa prueba de ira con la pareja o de lujuria, y se pasa esa prueba. Está la prueba del celibato, donde esa misma noche que se pasa esa prueba de ira con la pareja o de lujuria, pues la persona debe ir a la práctica de suprasexo, superando también esa prueba de celibato, y allí es donde se da la prendida del fuego. Cuando se da la prendida del fuego, recordemos, es cuando se empieza a condensar energía en nuestra columna vertebral. Allí, en ese punto donde se empieza a condensar energía, empiezan a regenerarse el cuerpo físico y el cuerpo vital al mismo tiempo, como vemos acá en la imagen, que vemos ese hilito rojo y ese hilito amarillo, empiezan a regenerarse ambos cuerpos al mismo tiempo, y llega un punto, como vemos acá en esta segunda imagen, que se paraliza la regeneración del cuerpo vital, y a partir de allí continúa solamente la regeneración del cuerpo físico para terminar la regeneración del cuerpo físico. Allí, en ese punto donde se da la regeneración del cuerpo físico, inicia el bautismo. Entonces allí inicia el bautismo, y para cuando se empieza a trabajar la regeneración del cuerpo vital, que estaba hasta aquí a un punto donde paralizó y siguió únicamente la regeneración del cuerpo físico, esta parte que le falta de regeneración al cuerpo vital tarda más o menos lo mismo que se llevó en regenerar el cuerpo físico,
y en el momento en que termina de regenerar el cuerpo físico en ese trabajo de condensación de energía, trabajando con los 3 factores de la revolución de la conciencia, cuando termina de regenerar, el cuerpo vital, allí es donde se da la culminación del bautismo de agua. Entonces, recordemos algo que es bastante importante. En las escrituras incluso decía, cuando bautizaba Juan el Bautista al Maestro Jesús, decía: detrás de mí viene uno que va a bautizar con fuego. Y es porque este primer bautismo, que es el bautismo de agua, es el que se da en el trabajo de la primera montaña o la montaña del Génesis. Entonces, aquí vemos pues cómo inicia ese bautismo, como les decía, en la regeneración del cuerpo físico y culmina en la regeneración del cuerpo vital. Allí la persona ya elimina a un punto al yo fornicario, ya allí no fornica, se le cierra el esfínter, o sea, ya hasta queriendo fornicar a la persona le costaría porque se le cierra ese esfínter, y allí se gana internamente la llave Tao. En ese punto la persona pues va a ver un ritual interno sobre ese bautismo de agua. Sin embargo, debemos recordar que las iniciaciones, porque estas iniciaciones que se van dando a nivel esotérico, a nivel interno, pues son de nuestro ser. Entonces, para aquellas personas que todavía el ego pues lo tienen muy exacerbado y tienen pues mucho orgullo, pueden incluso decir: no, es que yo ya recibí la llave Tao internamente. Pero si la persona tiene ese tipo, digamos, de yoes, donde no comprende la importancia de no comentar la información que recibe a nivel interno, pues muchas veces puede darse este bautismo y la persona no traer el recuerdo al físico. Sin embargo, recordemos que pues es importante saber que estas iniciaciones en realidad son de nuestro ser. Entonces, este proceso se da en el trabajo de la primera montaña. Acá vemos en todo el trabajo de la primera montaña los distintos sacramentos. Entonces, vemos que, o sea, vimos el sacramento del bautismo exotérico, la simbología del bautismo interno. Vemos cómo se da entonces el bautismo esotérico, el bautismo interno, o sea, regeneración de cuerpo físico y regeneración de cuerpo vital. Y allí vamos a ver el siguiente sacramento, que es la primera comunión. Esa primera comunión o primera creación es la creación del cuerpo astral, porque recordemos, el cuerpo físico y el cuerpo vital ya lo tenemos, pero el cuerpo astral lo tenemos en embrión, ese sí tenemos que crearlo. Y esa primera creación es esa primera comunión. Entonces, cuando la persona hace ascender nuevamente esa serpiente, por tercera vez condensa esas 33 vértebras en la columna, allí es donde se da la creación del cuerpo astral o primera comunión. Entonces, continúa trabajando en ese trabajo de la primera montaña, en esa montaña del nacimiento, y se da la creación del cuerpo mental, o sea, esa cuarta serpiente que hace ascender por su columna vertebral, condensando esas 33 vértebras ahora por cuarta vez. Allí es donde se da la confirmación del pacto, o sea, donde pues la persona confirma ese trabajo que debe hacer, donde se da ese, recordemos que cuando se finaliza la creación del cuerpo mental y se inicia la creación del cuerpo causal, allí es donde se da la decisión del camino. Y cuando la persona toma camino directo, está confirmando ese pacto, o sea, ese pacto de ir a unirse con su ser interior. O sea, de ir a bautizarse ahora con fuego, porque cuando hacemos ese bautismo de agua, se genera ahora el compromiso, o sea, ya nos bautizamos con agua y se genera el compromiso de ahora bautizarnos con fuego. Y cuando se da aquí la creación del cuerpo mental, entonces se confirma ese pacto de que, o
O sea, se toma ese camino directo para ir a bautizarnos con fuego. Entonces, ya habiendo tomado camino directo, la persona eh, eh, hace ascender su quinta serpiente por su columna vertebral, condensando por quinta vez las 33 vértebras de la columna, y allí termina de crear el cuerpo causal o cuerpo de la voluntad. Y habiendo tomado camino directo, pues ya crea su alma humana. Y recordemos que esa alma humana, que es el triángulo que sube, que lo encontramos acá, a la altura de nuestra laringe, del centro motor, esa alma humana, que es un triángulo que sube, se une al alma divina, que está acá en la sexta dimensión, en su parte superior. Se une ese triángulo que baja, que es el alma humana, al alma, el alma divina, al alma humana, y allí es donde se da el sacramento del matrimonio perfecto. O sea, ya nos había dado el matrimonio, la unión hombre-mujer para empezar a trabajar en la obra, y ahora acá se da el matrimonio perfecto donde se une lo humano con lo divino, y de allí recordemos que es donde nace la fuerza Cristo. Entonces allí ese Cristo nace al lado del corazón del hombre. Recordemos que la potencia del Cristo pues no la soportan esos cuerpos solares que se acaban de crear, por eso nace al lado del corazón del hombre, y en la medida en que se van creando los cuerpos de oro es que esa fuerza Cristo se va integrando en el cuerpo de la persona. Entonces allí cuando ese Cristo crea cuerpo físico de oro y cuerpo vital de oro, allí es donde se da el bautismo de fuego. Entonces allí es donde vemos en la enseñanza, donde decía Juan el Bautista, yo bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que bautiza con fuego, y es pues este mismo, el Cristo, que cuando nace, pues creando su cuerpo físico de oro y vital de oro, en ese punto pues se da el bautismo de fuego. Recordemos que allí cuando se genera ese bautismo, ahora se genera otro pacto, porque ya la persona pues se bautizó con fuego y genera el nuevo pacto de ahora bautizarse con luz. Entonces allí vemos cómo pues este Cristo pues va a eliminar todos los yoes causa dentro de la persona, encargarse de la enseñanza mundial. Vemos en las enseñanzas incluso cómo decapitan a Juan el Bautista, mostrando cómo está la muerte de ese hombre viejo, y que ahora pues también va en ese punto, pues ya el Cristo también trabaja para eliminar lo que es la personalidad. O sea, ya la persona va a dejar de ser quien era para el físico y ahora va a usar el nombre del maestro interno. Por acá nos dice Ramón, los nirvanos no llegaron a crear el cuerpo causal. Pues muy buena tu pregunta, Ramón. Muchas gracias por ella. Los nirvanos sí crean el cuerpo causal. De hecho, eso lo vemos en la conferencia de los Hanasmusen, que la vamos a ver más adelante en conferencias de fase B, donde vemos pues que los nirvanos, aunque toman el camino del nirvana, de igual manera terminan de formar su cuerpo causal o cuerpo de la voluntad y se van por el nirvana. O sea, ya traicionan a su Cristo, o sea, no van hacia el bautismo de fuego, sino que hasta allí llega su trabajo, se van a vivir en planetas nirvanos, pero ese dharma que les permite vivir en planetas nirvanos, en algún momento se termina y vuelve a nacer nuevamente como cualquier persona, pues habiendo creado ya una recurrencia que cuando vuelva a hacer el mismo trabajo y llegue a ese punto, pues tiene esa recurrencia va a tener esa fuerza hacia volver a tomar el camino del nirvana. Entonces allí vemos pues cómo es de importante el iniciar el trabajo con revolución, porque esa falta de fuerza muchas veces nos muestra ese yo nirvano dentro de nosotros que está siempre haciendo un menor esfuerzo.
Entonces, ya cuando vamos a regresar un poquito, ya cuando acá ese Cristo pues trabaja para eliminar todos los yoes causa en la persona, llega a desarrollar un 99% de conciencia, pues inicia ya dejando también un discípulo, porque ya para cuando se termina el trabajo de la segunda montaña, la persona para iniciar el trabajo de la tercera montaña debe tener un discípulo que haya tomado camino directo. Entonces, esta persona cuando inicia el trabajo de la tercera montaña, como vemos acá, pues empieza a crear los cuerpos de luz. Ya acá lo que está es trabajando para romper la mecanicidad. Ya recordemos que lo que le queda es un 1% de conciencia por liberar, que no es ego, sino que es la mecanicidad, esas tres últimas leyes que le quedan, donde va a trabajar va a ser un trabajo de meditación integrando esas tres fuerzas primarias que quedan, la fuerza del Cristo, la fuerza del Lucifer y la fuerza del Espíritu Santo. En esa integración de esas tres fuerzas va creando también estos cuerpos de luz, y en ese punto donde termina de crear los cuerpos de luz, porque crea cuerpo físico de luz, cuerpo vital de luz, astral de luz, mental de luz, causal de luz, búdico de luz y átmico de luz. Al crear esos 7 cuerpos de luz, allí es en ese punto donde ya habiendo integrado esas tres fuerzas, lo que queda es esperar que el Padre, que está en el Sagrado Sol Absoluto, baje y penetre a la madre, que es lo que queda al final del trabajo de la tercera montaña, esa O de Dios Madre, que vamos a ver más adelante en conferencias de fase B, en esa integración de esas tres fuerzas, que la serpiente empieza a tragarse a la persona, a esos cuerpos puros, a esos cuerpos de luz, formándose la O de Dios Madre. Y una vez que se forma esa O de Dios Madre, donde ya se han integrado esas tres fuerzas primarias, allí baja la fuerza del Padre, penetra en la Madre, y allí es donde se da el proceso de la autorrealización. Ese es el bautismo de luz. Entonces allí es donde se da el verdadero bautismo. O sea, en realidad, pues esto nos muestra cómo el bautismo externo solamente es una simbología de este bautismo interno, que es un proceso de 3 bautismos, o sea, el bautismo en la primera montaña de agua, el bautismo de la segunda montaña que es de fuego, y el último bautismo que es el bautismo de luz, que es el de la tercera montaña, cuando se culmina con el proceso de la autorrealización. O sea, cuando baja el Padre, que viene a representar el águila, baja y penetra en la madre, que está mostrando la serpiente, y el águila se traga a la serpiente y le entrega las alas del espíritu. Por eso cuando vemos el caduceo de Mercurio, ese símbolo de la medicina que es bien antiguo, donde están esas serpientes cruzadas y al final esas alas, pues es porque están mostrando ese trabajo con la energía creadora sexual, que cuando se culmina esa formación del Dios Madre, pues baja ese Dios Padre, ese águila, penetra en la serpiente, le entrega las alas del espíritu, y allí es donde se da el proceso de la autorrealización y el verdadero bautismo, que es este bautismo de luz. A esto vinimos a la existencia, hacer pues todo este trabajo de desarrollar todo nuestro potencial interior. Y pues para eso es con los 3 factores de la revolución de la conciencia que pues vemos que los maestros dejaron sintetizados pues en estas 75 conferencias. Vamos a ver entonces si hay preguntas sobre este tema. Sin embargo, vamos a ver por acá que todavía nos quedan 2 diapositivas. Aquí vemos el resumen, el bautismo de agua, que inicia con la regeneración del cuerpo físico, culmina con la regeneración del cuerpo vital solar, que es el de la primera montaña.
Está el segundo bautismo, que es el bautismo de fuego, donde se crea el cuerpo físico de oro y se crea el cuerpo vital de oro. Y está el bautismo de luz, que es donde se crean los 7 cuerpos de luz y baja el Padre y penetra en la Madre, y allí es donde se da el tercer bautismo o el bautismo, o sea, el bautismo de luz o verdadero bautismo. Entonces, pues vamos a finalizar dejándolos con esta frase que dice: solo trabajando las aguas puras de vida puede uno retornar al estado edénico paradisíaco. Y es que, pues ciertamente es un trabajo que debemos hacer. O sea, hicimos el trabajo de generarnos para llegar a alcanzar la sabiduría sobre el ego, de esa parte positiva y de esa parte negativa del ego. Y ahora que tenemos esa envoltura seminal negrita, pues esa es nuestra materia prima para llegar a limpiar nuestras aguas y de ahí sacar la sabiduría que el ser vino a buscar a la manifestación. Entonces, bueno, vamos a dejarlos con la invitación para la próxima conferencia de la próxima semana, el viernes, que sería la primera montaña. Conferencia número 10 de la fase B, que la estaríamos viendo el viernes de la próxima semana. Este domingo estaríamos viendo práctica sobre las conferencias de fase A que vimos en la semana. Entonces vamos a ver si hay preguntas. Déjenme revisar por aquí. Bueno, veo que no hay preguntas. Ah, no, sí hay una por acá. Hay que ver el ego como materia prima para la autorrealización. Sí, definitivamente, Ramón, y gracias por tu pregunta. Pues sí, es que, o sea, tendemos a satanizar al ego muchas veces, a decir: ay, pero entonces, ¿para qué nos volvimos tan malos? O sea, ¿por qué tenía que ser de esa manera? O sea, ¿por qué nos degeneramos tanto? Y en realidad es que allí es donde está la sabiduría. O sea, si nuestra esencia no se hubiese atrapado en el ego, pues no tendría de dónde sacar la sabiduría. Tiene para sacarla es porque, estando allí atrapada, ha aprendido sobre el aspecto positivo, sobre el aspecto negativo del ego, y cuando nosotros, a través de la reflexión, comprendemos y liberamos la chispa, allí es donde se está obteniendo la sabiduría. O sea, si no tuviésemos esa envoltura negrita, no tendríamos un trabajo que hacer. Y de hecho, pues hay otros planetas que no tienen un ego tan pesado como el que tenemos acá, o que incluso no tienen ego. Y ese trabajo de autorrealización, pues es un trabajo que lleva muchísimo tiempo, porque la persona no tiene la misma materia prima que nosotros. Incluso la jerarquía de una persona que hace el trabajo de levantarse en un planeta como este, que tiene ego, que es tan pesado, pues esa jerarquía es mucho más alta de personas que se autorrealizan en planetas donde no hay ego. En realidad nuestro ser interno pues fue bastante gallardo, por decirlo de alguna manera. Tuvo bastante confianza en nosotros al enviar su chispa a este punto donde estamos, donde la raza pues está ya en un estado de involutivo, en un estado involutivo tan alto, donde pues hay mucha más sabiduría que sacar. Por acá nos dice Ramón: ¿nos puede llegar la enseñanza en el ciclo de evolución o es después de la 58 existencia? En realidad, a partir de la 54, nos dicen los maestros que a partir de la 54 la chispa ya está preparada para hacer el trabajo. Sin embargo, allí vemos que ha pasado muchas veces, y recordemos que está la ley de retorno y recurrencia. Nos ha pasado muchas veces que hemos tenido en otras existencias el conocimiento y no hemos hecho el trabajo. Entonces, eso tenemos que reflexionarlo, porque lo más probable es que en esta existencia que tenemos el conocimiento también llegue ese punto de que por recurrencia digamos: no, de verdad ya hasta aquí, no puedo más. Y eso
lo más probable es que sea una recurrencia donde en muchas existencias hemos abandonado el trabajo interior. Entonces, por eso es la importancia de comprender la revolución que debemos tener, no perder el objetivo. O sea, el objetivo es ese bautismo de luz, o sea, el alcanzar la realización, la autorrealización en una sola existencia, y para eso pues hacer lo que haya que hacer. O sea, trabajar con esos tres factores, comprender que necesitamos sacar adelante mucho sacrificio por la humanidad porque tenemos muchísimas deudas kármicas, comprender que tenemos muchos defectos psicológicos que trabajar, y para eso pues empezar a ponernos horarios de muerte psicológica y de esa manera iniciar con revolución. O sea, muchas veces podemos ver incluso a compañeros y decir, ónchale, pero es que este compañero o esta compañera parecen fanáticos porque, o incluso nuestra propia familia muchas veces dice, bueno, pero es que hasta cuándo tú con el conocimiento, pero es que de allí es que vamos a sacar la sabiduría, de allí es que sacamos la revolución, de allí es que empezamos a ver resultados. Y si uno tiene claro su objetivo, pues en realidad esos yoes que se sienten mal porque la familia no le agrada o porque la familia siente que ya ahora uno no es tan divertido, que ya uno no es agradable para degenerarse, pues uno está eliminando esos yoes. O sea, uno está es por el objetivo de nuestro ser, que es alcanzar ese punto del verdadero bautismo o ese punto de la autorrealización. Entonces, que hemos tenido el conocimiento es lo más probable que lo hayamos tenido en otras existencias. Desde las 54 en adelante ya tenemos la oportunidad de que nos llegue el conocimiento, y precisamente por haberlo rechazado es que seguimos aquí. Si no, pues ya estuviésemos autorrealizados. Bueno, vamos a revisar si hay alguna otra pregunta. Si no, dejamos entonces la conferencia hasta acá. Bueno, veo que no. Entonces, bueno, agradecerles a todos los compañeros que participaron. Y como siempre, pues desearles que tengan un feliz resto de la noche, mucha fuerza, pídanle a su ser mucha fuerza y que tengan un feliz astral. Recordemos que mientras no tengamos claro el objetivo, mientras no nos anclemos a ese objetivo con fuerza y tengamos ese anhelo de tener esa comunicación con nuestro ser, pues no le vamos a inyectar el ánimo. Recordemos también que el ánimo está en el fuego, está en el deseo. Cada vez que nos entregamos al deseo, estamos entregando nuestra fuerza interior. Y cada vez que eliminamos ese deseo de hacer, de bailar, de cantar, de pasear, de pensar, de preocuparnos, de sufrir, cada vez que sucumbimos a esos deseos nos hacemos más esclavos, pero cada vez que nos oponemos al defecto, decimos pues no, definitivamente no lo voy a alimentar, y lo que hago es eliminarlo. Madre Divina, elimíname este defecto, este yo que quiere gritar, este yo que quiere ponerse bravo, este yo que quiere llorar, este yo que quiere parrandear, este yo que quiere chismear, este yo que quiere perder el tiempo de manera insustancial. Pues cada vez que nos estamos negando estamos retomando fuerza. Esa fuerza que tiene el defecto la estamos recobrando para nuestro trabajo interior. Y eso es importante que lo reflexionemos y lo comprendamos, porque de esa manera pues no vamos a estar viendo como que, ay no, es que ahora, o sea, digamos dándole gusto al yo o dándole esa excusa al yo, justificando al yo precisamente por el apego. Entonces, no, todo lo contrario. O sea, matar también ese apego, eliminar todos esos deseos que el ego nos busca identificar para esclavizarnos, eliminar todo eso para que esa fuerza que tiene el defecto, pues la empecemos a tomar para nuestro trabajo interior. Bueno, entonces, como les decía, pues que tengan entonces un feliz resto de la noche y un feliz astral. Hasta la próxima.